noches y bienvenidos nuevamente. Agradecemos la presencia de los candidatos, la presencia de los invitados aquí en la Universidad de Lima, a ustedes que nos están viendo al otro lado de las cámaras. Este acto democrático cuenta con la colaboración de aliados estratégicos a los que debemos mencionar. IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la Veeduría de la Asociación Civil Transparencia y TV Perú, que transmite a nivel nacional y a quien agradecemos por el apoyo. También agradecer a la Universidad de Lima por las facilidades que ha brindado para este evento. Bueno, como ustedes saben, los debates presidenciales son una oportunidad para que la ciudadanía conozca a sus candidatos y también sus propuestas, pero también para que los candidatos puedan dirigirse a ellos a nivel nacional. Este debate tendrá 8 bloques. Va a empezar con palabras iniciales bajo el tema ¿por qué debería ser elegido presidente? Luego van a venir 5 bloques programáticos donde se van a abordar las propuestas en crecimiento económico y promoción del empleo, desarrollo sostenible y gestión ambiental, educación, reducción de la pobreza y la desigualdad, transparencia y lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana y orden interno. Se continuará con el bloque de preguntas de los ciudadanos, el bloque ciudadano, y culminará con un mensaje final. Así es, el debate, además de ser transmitido por TV Perú, pueden seguirlo a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ingresando a www.votoinformado.p y por las redes sociales con el hashtag Debate Presidencial 2016, también a través de la página candidatazos.p. Se recuerda que según lo acordado en este debate con los partidos políticos, los participantes no deben expresar agravios o insultos durante sus intervenciones, por lo que los invocamos a centrarse en sus propuestas a la ciudadanía. Y estas indicaciones también son consideradas para el público que nos acompaña esta noche, que de no cumplir será invitado a retirarse del auditorio con un costo del tiempo de exposición de los candidatos. De inmediato entonces iniciamos el primer bloque de este debate. Bien, en este bloque cada candidato va a tener 3 minutos para su exposición alrededor de la pregunta ¿por qué debería ser elegido presidente? Y según el sorteo realizado, vamos a empezar con el señor Kuczynski. Adelante. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los peruanos y peruanas. En mi vida me ha tocado vivir en muchos lugares y conocer muchas culturas, pero en mi corazón siempre ha estado el Perú. El país que me vio nacer, la Amazonía en la cual viví de niño, las alturas andinas donde también viví, el Cusco donde empecé a trabajar. Conozco cada rincón de nuestro Perú porque lo he vivido y lo amo. Por eso quiero entregar lo mejor de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, para hacer que nuestro país mejore de manera significativa en los próximos años. El Perú necesita muchas cosas. Necesita una revolución social para que todos los peruanos tengan acceso a servicios básicos que hoy no tienen. Este deseo no compite con otras visiones demócratas. Yo comparto el diálogo, la discusión, pero al final lo que queremos es democracia. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y que todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. Yo creo que tenemos que terminar con esa amenaza. Creemos que la libertad y los derechos de los peruanos de discutir sus problemas en un ambiente de diálogo es fundamental. Por eso yo te hablo a ti, la ama de casa, el estudiante que tiene aspiraciones, el ciudadano maduro que quiere un final de su vida que sea respetable y digno. Yo me voy a ocupar de ti, yo me voy a ocupar de darte lo que hoy no tienes. Defendemos la democracia y el diálogo para debatir nuestras propuestas. No defendemos la confrontación, que será lo que viene si nuestros contrincantes ganan. Seamos de centro, de izquierda, de derecho, lo fundamental es preservar la libertad en el Perú.
Sacudámonos de las estratagemas y las mentiras con las que nuestros contrincantes gobernaron este país. Y lo estamos viendo el día de hoy. El vicepresidente de mi contrincante está envuelto en un escándalo de tratar de influenciar a periodistas para cambiar testimonios, audios. No represento solo mis ideas, represento la de mucha gente en el Perú que quiere un país mejor, un país de diálogo. Muchísimas gracias. El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la misma. ¿Por qué debería ser elegida, en este caso, presidente? Ayiyanchu Yachtamasicuna, Kamisaraki, hermanos de la gran región Aymara. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Kuczynski, Mávila, Federico, miembros del jurado. Buenas noches, Perú. Somos un gran país que, a pesar de la adversidad, ha protegido nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra gastronomía. En los últimos 5 años he venido recorriendo todo el Perú para hablar con los peruanos de las zonas rurales, de las grandes ciudades, de todas las regiones, acerca de sus problemas, de sus sueños, de sus ilusiones. Todos ellos tienen un sentimiento común, tienen ilusión y esperanza en el futuro, pero he recogido también la frustración por el abandono y las ofertas electorales que hace 5 años les prometieron y que hasta ahora no llegan. El engaño y la frustración han venido alentando de alguna manera los conflictos sociales. Nuestros compatriotas requieren de una atención urgente. Hoy nuestro país tiene una nueva oportunidad y es que enfrenta una disyuntiva y está entre 2 caminos. Seguir con la misma política del chorreo dirigida a facilitar solamente las grandes inversiones de las grandes empresas o buscar un cambio hacia el futuro de las políticas inclusivas que proponen un crecimiento compartido en el que todos los peruanos tengan la oportunidad de prosperar con el apoyo de un Estado presente y eficiente. Para este futuro, el Perú necesita un nuevo liderazgo con un compromiso social y decisión política. Para este futuro se requiere una persona que conozca los problemas del Perú, porque solo así, conociendo los problemas, se podrán implementar mejor las soluciones. La historia nos ha demostrado que los gobernantes de escritorio fracasan. Para este futuro se necesita una persona que esté presente en la mañana en Cajamarca, ayudando a los agricultores y a los ganaderos, y por la tarde que esté en Ica, resolviendo el tema del agua. Una persona que escuche, que entienda al ciudadano de a pie. Una persona que no le tiemble la mano para restablecer la seguridad en nuestras calles de una vez. Yo estoy lista para construir nuestro futuro. Juntos trabajaremos cada día durante los próximos 5 años para implementar soluciones técnicas a los problemas sociales. Palabra de mujer. Hemos concluido con la presentación de los candidatos en este primer bloque. Ahora nos abocamos a los bloques programáticos y la dinámica será la siguiente. Bueno, cada candidato va a tener una exposición inicial de 3 minutos y luego se abrirá una ronda de preguntas, respuestas y réplicas por 4 minutos repartidas en intervalos de 1 minuto cada uno. El bloque que viene a continuación trata sobre crecimiento económico y promoción del empleo. Damos paso nuevamente al señor Kuczynski por 3 minutos. Muchas gracias. Yo entré al Ministerio de Economía cuando hubo una revolución democrática que encabezó el presidente Toledo y estuve con él casi todos sus 5 años. Cambiamos la economía. ¿Cómo la habíamos encontrado? En un estado desastroso. No solo mis antecesores en el puesto estaban sentenciados, algunos en la cárcel, la caja estaba vacía, no había inversiones, no había crecimiento, el trabajo había mermado en el Perú. Empezamos a cambiar y unos años después, en el 2006, le dejamos al siguiente gobierno una economía que crecía casi al 8%.
Ahora, ¿qué cosas necesitamos para que la economía funcione? Necesitamos crecimiento y programas absolutamente claros que ataquen los problemas de los cuales sufren muchos peruanos. La pobreza, 7 millones de pobres, 10 millones sin agua potable, la atención a la salud en negligencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no soy de escritorio, yo fundé Agua Limpia, una ONG con mis recursos y los de otros, que ha conectado a 3.350 personas que no tenían agua en los Andes del Perú. Tenemos que tener, eso sí, grandes proyectos. Cada vez que ha habido grandes proyectos en el Perú, como el gas al sur, como Camisea, como grandes obras de infraestructura, hemos tenido crecimiento. Por eso yo voy a impulsar el agua y la salud y la educación, donde tenemos un plan de obras muy claro. Ahora, tenemos que ver también la parte macro. No se trata simplemente de tener ideas bonitas, tenemos que saber manejar la hacienda pública y nosotros sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Yo no entiendo por qué mis opositores se oponen a bajar el IGB, que es nuestra propuesta, que le daría más plata en los bolsillos a los ciudadanos, abarataría el costo de vida para las amas de casa. Y yo pienso que el fondo de emergencia que la señora Fujimori quiere tocar, dice que no le tiembla la mano para agarrar esa plata. Miren lo que ha pasado en el Ecuador, se les acabaron los fondos, vino un terremoto y se encontraron en un problema. Tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo osados en la inversión social que necesitamos. Pregunto comentario de la señora Fujimori. En primer lugar, quisiera señalar que la propuesta de Fuerza Popular no contempla bajar el IGB, como sí lo contempla usted, señor Kuczynski. Nosotros lo que proponemos es el Foncomún, que ya tiene 2 puntos de IGB, agregarle un punto adicional. Pero yo quisiera preguntarle por qué en la página 134 de su plan de gobierno señala y le da a usted una propuesta a las grandes empresas, aquellas que facturen 2.300 UITs o más, para que puedan descontar el íntegro de su inversión física contra el monto imponible. ¿Por qué esta facilidad a la gran empresa y no le da la misma facilidad a la mediana o a la pequeña empresa? Muy bien, muchas gracias. Su respuesta, señor Kuczynski. Nuestro programa económico contempla el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Por eso nosotros hemos propuesto algo que usted no ha leído, que es un impuesto a la renta de esas empresas de 10% en vez de 27% hoy, por 10 años. Lo que vemos en el Perú, si nos paseamos por cualquier ciudad de provincias, es que la mayoría de las empresas son pequeñas. Ahí está el empleo. Por eso nosotros vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y vamos a generar una revolución de crédito, porque esas empresas hoy no tienen acceso al crédito porque no son formales. Al formalizarse con impuestos bajos, van a tener acceso al crédito. Y el crédito va a ser un motor arrollador que nos va a llevar hacia un fuerte crecimiento económico. Señora Fujimori. Usted habla de las pequeñas empresas, pero no le da los mismos beneficios que sí le da a estas grandes empresas. Eso es muy lamentable. Pero yo quisiera ahora preguntarle sobre el tema de la CTS, porque si recordamos, su ministro, su amigo, el señor Juan Cheput, vocero de usted, que ha sido ministro junto con usted, ya había propuesto congelar la CTS. Y usted, en la página 149, dice que van a financiar con la reducción del costo de las CTS, que serán sustituidas por el seguro de desempleo. ¿Cómo creer entonces que usted ahora firma un documento cuando su ADN y su plan de gobierno dice que va a eliminar la CTS? Señor Kuczynski. En ningún sitio hemos dicho que se va a suprimir las CTS. Lo que hemos dicho
es que para los millones de peruanos que no tienen nada de seguro hoy, se les dará un seguro de desempleo. Y lo que vamos a hacer además es que todos los trabajadores, todos, que sean formales e informales, estén incluidos en el SIS, porque todo el mundo debe tener derecho a un seguro de salud. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no entiendo por qué Fuerza Popular se opone a reducir impuestos cuando tenemos ya una evasión del IGB de 30%. Si logramos reducir esa evasión a algo más razonable, a la mitad, 15%, podemos bajar el IGB, darle los 3 puntos que usted le quiere dar al Foncomún y al mismo tiempo tener una economía más saludable. Muchísimas gracias. Hemos llegado así al final del primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora empezamos con la señora Fujimori, que comienza con su exposición de 3 minutos. Adelante. Fuerza Popular propone un nuevo tipo de crecimiento compartido, donde el producto de nuestra riqueza nacional sea invertido en servicios públicos como la educación, el justo acceso al agua y también para generar infraestructura productiva. Este crecimiento además debe crear empleo digno, respetando los derechos laborales y la vigencia de la CTS. Nuestro plan de gobierno no contempla eliminar ningún derecho de los trabajadores. Vamos a impulsar la inversión pública y privada, creando la unidad de gestión de la inversión para apoyar a los sectores y autoridades nacionales en la simplificación de procedimientos de inversión. En lugar de centralizar las decisiones creando más ministerios, nosotros trabajaremos de manera eficiente con un SNIP que tenga oficinas regionales descentralizadas. Así, las autoridades locales no tendrán que venir a Lima a hacer largas colas en el MEF. Lanzaremos un boom de infraestructura de inversiones públicas y privadas, creando para el primer caso y cuando sea necesario, utilizar los fondos de estabilización fiscal. Además, como lo he dicho anteriormente, incrementaremos los recursos para los municipios, asignando al Foncomún un punto adicional del IGB. Asimismo, impulsaremos los motores olvidados de nuestra economía, repotenciaremos la ganadería, la agricultura y la pesca, pero también los nuevos motores, el turismo y la gastronomía. Desarrollaremos la infraestructura productiva que les permita alcanzar el éxito. Implementaremos una verdadera revolución para las MIPES. La Agencia de Desarrollo Productivo los acompañará para convertirlas en exportadoras. Tendrán información oportuna de nuevos mercados. Los ayudaremos a mejorar la calidad de sus productos o servicios y serán incorporadas en la formalización. En un gobierno nuestro, la SUNAT respetará a las MIPES. Tendrán un IGB justo para que paguen cuando cobren sus clientes y no antes, como ocurre hoy. Tendrán tributación cero de la renta en los primeros 2 años para que puedan competir en cualquier mercado. Tendrán la Defensoría MIPE, donde velarán por sus derechos. Relanzaremos un verdadero programa de compras estatales para convertirlas en proveedores reales hasta un 40% de las compras estatales. Turno de la pregunta o comentario del señor Kuczynski. Para manejar la economía se necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Yo creo que yo lo puedo hacer. Ya lo hice, lo volveré a hacer. Ahora, un tema bien importante. Nuestras políticas fiscales ayudan a las pequeñas empresas. La tasa de impuestos que estamos proponiendo es muchísimo más baja
que para las grandes, pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que atraer capitales al Perú para desarrollar nuestro gran potencial. Un minuto, señora Fujimori. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la Nación a los 19 años y en cada una de las funciones que he cumplido he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. 3 de los proyectos de ley que he presentado han recibido reconocimientos por la organización Reflexión Democrática. Soy presidenta del partido Fuerza Popular desde hace 6 años y desde su creación aspiré a construir un partido grande con presencia nacional. Hoy somos la primera fuerza política en el Congreso de la República. Hoy somos el partido que dirige 3 regiones, Ica, Pasco y San Martín. Hoy somos el partido más organizado y con mayor respaldo. Nos hemos renovado y estoy orgullosísima de tener jóvenes participando activamente en Fuerza Popular. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Me alegra saber que usted ha participado en política 20 años. Yo creo que eso es muy importante porque eso explica un poco lo que está pasando en su partido en este momento. Y quiero leerle el editorial del Comercio de esta mañana. Así las cosas, tenemos que el secretario general que Fuerza Popular, su partido, tenía hasta hace 2 semanas, está involucrado en una investigación de la DEA y que el nuevo secretario, con que Keiko Fujimori lo reemplazó, está envuelto en una discusión sobre influencias indebidas en un canal de televisión para falsificar un testimonio. Solo se pueden seguir 2 conclusiones que ustedes lo podrán leer, pero eso no me parece que es bueno para 20 años de experiencia política. Se acabó el tiempo, señora Fujimori, 1 minuto. Como dice ese propio diario, la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia. Porque recuerdo que hace 5 años usted generosamente me apoyaba. Pero con referencia a la denuncia al señor José Klimper, yo quisiera resaltar que él de manera transparente entregó toda la información que le llegó. Un audio, emails donde estaba claramente su nombre y fotografías. Y lo que hizo fue entregarlo de manera transparente a un medio de comunicación. No lo que ocurrió en contra de nosotros, donde hubo un medio de comunicación que armó un reportaje para tratar de involucrarme a mí, pretendiendo señalar que yo estaría siendo investigada por la DEA. Gracias a Dios, esa patraña también se cayó. Yo advierto a la opinión pública que seguiremos en estos días, lamentablemente, viviendo este tipo de guerra sucia. Gracias a ambos candidatos. Hemos concluido el primer bloque dedicado al tema crecimiento económico y promoción del empleo. Bueno, vamos a ir a una pausa y por supuesto vamos a regresar aquí a la Universidad de Lima para continuar con el bloque Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. Regresamos. De Lima con estas imágenes captadas con todos los detalles de lo que ocurre. Seguimos en este debate presidencial 2016, segunda vuelta, y bueno, vamos a mantener los mismos intervalos de tiempo, la misma mecánica, y ahora damos pase al bloque dedicado al desarrollo sostenible y gestión ambiental. Empieza, en este caso, la señora Fujimori. Tiene 3 minutos para hacer sus propuestas. El Perú es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. Alberga el 71% de los glaciares tropicales del mundo y es el 4º en cobertura boscosa tropical. Cuidar nuestro medio ambiente será un compromiso de Estado. En un gobierno de Fuerza Popular promoveremos la industria forestal e implementaremos una intensa política de titulación, financiamiento y transferencia tecnológica. No podemos seguir importando madera si el 60% del país tiene un potencial forestal. Nuestros bosques serán fuente de empleo y desarrollo sostenible. Protegeremos la vida, la biodiversidad, los pueblos originarios, los conocimientos ancestrales y garantizaremos un aprovechamiento sostenible de nuestra Amazonía. Proponemos la implementación plena
de la Ley de Consulta Previa, cuyo texto fue producto de 5 proyectos de ley. Una de estas iniciativas tuvo como coautores a 2 parlamentarios de nuestra bancada. De otro lado, para el caso de la minería informal, implementaremos un proceso de formalización eficiente, ambientalmente sostenible y legitimado. En los primeros 100 días propondremos una nueva legislación que diferencie la pequeña minería y minería artesanal por zonas de operación, facilitando a los hermanos mineros su acceso al asesoramiento técnico, al cuidado del medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Con respecto a la política hídrica, priorizaremos el uso del agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura, tercero para la ganadería y en último lugar para las actividades extractivas. Crearemos el Sistema Nacional de Prevención y Solución de Conflictos, el mismo que desde la zona de conflicto nos permitirá escuchar a la población, medir los riesgos de las actividades y sancionar los abusos o faltas medioambientales. En caso de incumplimiento, aplicaremos sanciones que vayan desde multas severas hasta el retiro de las licencias o concesiones. El Estado participará de manera activa en el proceso de diálogo, siendo un árbitro justo que todos anhelamos. Finalmente, desde Fuerza Popular, promoveremos el ordenamiento agrícola, brindando asistencia técnica y financiera a todos nuestros agricultores, maximizando su producción a través del uso de semillas mejoradas y protegiendo nuestra biodiversidad. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Yo le preguntaría a la candidata Fujimori por qué pactó con un grupo de mineros ilegales, no artesanales, ilegales, que están depredando nuestro medio ambiente. ¿Por qué ha propuesto restablecer las dragas en la Amazonía que van a malograr nuestros bosques amazónicos? ¿Por qué piensa que hay que dialogar con el Sendero Verde? ¿Acaso estos verdes son realmente terroristas reformados o son otra cosa que realmente no es real? Eso es lo que yo le preguntaría. Nosotros creemos en el medio ambiente y, como lo explicaré en un rato, tenemos un programa muy claro que incluye apoyar la consulta previa, cosa que su grupo realmente no ha hecho. Señora Fujimori. Como lo he dicho hace un instante, somos coautores de la Ley de Consulta Previa. Presidimos la Comisión de Pueblos Andinos. Durante estos 5 años hemos trabajado justamente por nuestros pueblos originarios. Pero quiero decir al señor Kuczynski que conozco la realidad de nuestro país, que he estado en Rinconada, en Puno, que he estado en Patacio, en La Libertad, en Chala, en Arequipa, en Nazca, en Ica. Y en todas estas zonas existe minería informal, minería artesanal, minería de socavón. Ellos estaban ilusionados con ser formales. Este gobierno los traicionó. Lamentablemente, durante el primer año, solo 7 hermanos mineros lograron la formalización y 200 el segundo año. Y con referencia a la minería que se realiza en Madre de Dios, la minería aluvial, lo que tenemos que hacer es un programa de reforestación intensivo, llevar tecnología, pero sobre todo presencia del Estado para ayudarlos también a este proceso de formalización. Tiempo vencido, señor Kuczynski. Nosotros tenemos muy claro lo que se tiene que hacer en el medio ambiente, que es el tema central del siglo XXI. La desglaciación que afecta a todo el mundo y en particular a nuestros Andes va a tener consecuencias funestas si no nos ocupamos a tiempo de prevenir sus peores consecuencias. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso plantando bosques al pie de los glaciares en las alturas a 4.000 metros que retengan el agua y nos eviten una gran crisis acuífera de aquí a unos años. Vamos a poner represas en los ríos para que todo el agua no se vaya al mar. Y de esa forma vamos a recargar la napa freática y también tener agua para nuestros ciudadanos. Señora Fujimori. Bueno, lo que usted está hablando es el programa Sierra Verde.
que se implementó en los años 90, la siembra y la cosecha del agua. Me parece estupendo, pero yo le escuché decir que para usted la formalización era llevar una computadora a un carro y tucutum iba a solucionar ese problema. El problema de la formalización es mucho más grande que ese. El 70% de peruanos están trabajando lejos de recibir un beneficio. Pero usted proponía además la creación de un banco para oro limpio, o sea, una oportunidad de negocio para uno de sus amigos. El problema de la formalización se va a resolver yendo al campo, hablando con ellos y estando a su lado es que vamos a lograr que este proceso sea exitoso. Muy bien, muchas gracias. Finaliza así el primer intercambio de este bloque temático. Señor Kuczynski, tiene usted 3 minutos para su exposición. Muchas gracias. Vamos a hablar de 3 cosas: el medio ambiente y cómo preservarlo. Es fundamental tener un programa hídrico para el Perú. Tenemos la ANA, pero carece de fuerza. No tenemos suficientes recursos para invertir en la preservación hídrica. Tenemos que hacer eso. Represas, control de los ríos, túneles, todo lo que es necesario para que en 50 años, cuando la señora Fujimori cumpla 91 años, tenga agua en su casa. Yo no estaré ahí, eso les garantizo. Tenemos que hablar de los conflictos sociales. ¿Por qué hay conflictos sociales? Porque hay un inmenso contraste entre minas modernas, transnacionales y explotaciones pequeñas que no tienen recursos y tecnología. Tenemos que acercar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el adelanto social en las zonas de conflicto, el adelanto social que es electricidad, agua potable, caminos, escuelas, para que la gente sienta que están mejorando y que están llegando a los derechos que tienen todos los peruanos de servicios sociales básicos. Los mineros artesanales. ¿Por qué hay tantos mineros artesanales y pequeños e informales? Son distintos. Artesanal no es ilegal, es otra cosa. Porque no hay suficiente trabajo en el Perú. Es difícil conseguir un trabajo en planilla. Por eso hay tanta gente que se ocupa ella sola de buscar su vida. Y lo que queremos es ayudarlos, no con un banco como un banco con tarjeta de crédito. Es un banco que les va a comprar el mineral, les va a dar asistencia técnica, les va a habilitar para que puedan vender su producto. Si tú, minero artesanal, minero pequeño, vendes tu oro a través de esta institución, no pagarás IGB porque lo vas a exportar. Hoy lo mandas a Bolivia en una forma ilegal y eso no te reditúa lo que podrías conseguir. Yo conozco estas zonas también. Yo viví en San Antonio de Esquilache, que está a 5.000 metros de altura. O sea que no me vengan con que no conozco. No necesitamos más leyes. Realmente tenemos un montón de leyes. Lo que necesitamos es una implementación de políticas claras con un piloto que conoce el tema. Muy bien, muchas gracias, señora Fujimori. Sí, con referencia al agua, me gustaría mencionar que para nosotros es fundamental repotenciar a las juntas de regantes que se han visto afectadas últimamente por las normas aplicadas por este gobierno. Quisiera también señalar que sí, acabo de cumplir 41 años de edad. Con orgullo digo, soy joven todavía y espero vivir 50 años más. Pero yo quisiera preguntarle, señor Kuczynski, sobre el desarrollo sostenible. Usted acaba de estar hace pocos días en el Cusco y ha podido sentir el rechazo y el sentimiento de traición que sienten los cusqueños porque usted prácticamente regaló el gas. Hizo una serie de cambios en las normas para favorecer a su amigo Hunt. ¿Qué le tiene que decir al Perú al respecto? Señor Kuczynski. Es completamente falso que yo firmé contrato de gas alguno. Y ya lo demostré en Piura y si quiere le vuelvo a mostrar la hoja de firma. Aquí lo que queremos hacer, como ha habido un colapso del precio del gas en el mundo, no solo el gas que exporta con Camisea, es que se redireccione ese gas hacia el Perú. Eso va a tomar construcción del ducto al sur y masificación del gas aquí en Lima, en la costa,
en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca. El actual ducto no conecta a esas ciudades. Nosotros las vamos a conectar y vamos a usar el gas para industrializar el sur del Perú. Señora Fujimori. Son muchos los cambios de las normas que usted ha hecho y una de ellas acá, por ejemplo, está la licencia para dar a dedo el lote 56. Y acá está su firma, señor Kuczynski. Y usted no puede negar la amistad que tiene con el señor Hunt. Este es un informe de The Wall Street Journal, donde claramente señalan que usted ha sido asesor y el señor Hunt hoy señala que usted le ayudó a suavizar el camino para lograr todos estos privilegios. En Fuerza Popular creemos que la negociación que usted hizo fue muy mala para los intereses del Estado peruano. Por eso vamos a investigar este contrato y vamos a renegociar en beneficio de nuestro país. Señor Kuczynski. Completamente falso, una mentira más, ya van varias. El lote 56 fue materia de una licitación donde se presentaron 4 empresas. 3 desistieron. La que quedó negoció, como lo manda la ley de hidrocarburos, con el gobierno de ese momento, y en la negociación final el gobierno logró aumentar la regalía que habían propuesto. O sea, eso es completamente falso, dejémoslo bien claro. Aquí no había nada con el señor Hunt. Lo que queremos nosotros es que el gas sea un instrumento de desarrollo en el Perú, como lo hemos hecho promoviendo, por ejemplo, la electricidad en Chilca, que es la que nos abastece en este momento de toda la luz que está en este recinto. Muy bien, muchas gracias. Con esta intervención hemos concluido este segundo bloque programático dedicado al desarrollo sostenible y la gestión ambiental. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con 3 temas fundamentales en el siguiente bloque. Educación, reducción de la pobreza y desigualdad. Desde la Universidad de Lima continuamos con el debate presidencial 2016, segunda vuelta, y pedimos a los asistentes al auditorio que mantengan el orden en todo momento. Ahora es el turno del bloque Educación, reducción de la pobreza y la desigualdad. Damos paso al señor Kuczynski por espacio de 3 minutos. Necesitamos una economía dinámica. Para tener la inversión que necesitamos en el Perú, necesitamos una educación mejor, de primer mundo. Hoy no la tenemos. Lo que tenemos son colegios de doble turno, donde los chicos, unos van a las 7 de la mañana y otros a las 2 de la tarde y llegan a su casa a las 8 de la noche. Ese sistema lo inventó el gobierno del cual fue usted primera dama. Tenemos que financiar bien a nuestros colegios, tenemos que reconstruir por lo menos 25.000 colegios, tenemos que pagarle a las profesoras y profesores un sueldo decente. Están en el sueldo básico de 1.200 soles desde que yo fui primer ministro hace 10 años. No se les ha aumentado. Tenemos que cambiar eso. Es fundamental tener instituciones de educación tecnológica si queremos que el Perú crezca. Nosotros hemos propuesto un instituto regional tecnológico público con internado y con directores privados en su consejo de administración para que los jóvenes chicos tengan acceso a un trabajo cuando salen de ahí. La educación universitaria es fundamental y vamos a apoyar su mejora a través del SUNEDO. La pobreza viene de la falta de dinamismo en la economía y la falta de programas efectivos que combatan la pobreza. Vamos a mantener los programas sociales de este gobierno y vamos a tratar de mejorarlos sustancialmente. Yo fui el premier que firmó el inicio de Juntos y lo hice con mucho gusto y es un programa que ha crecido muchísimo. Y la desigualdad proviene de la falta de trabajo,
la falta de productividad, la gran cantidad de gente informal que no tiene beneficios. Y por eso tenemos desigualdad en el Perú. Queremos una economía moderna, una economía donde todos los jóvenes tengan acceso a un trabajo con beneficios sociales básicos. Y para los maduros les tenemos que mejorar las pensiones, eso lo sabemos. ¿Y quién puso la pensión mínima en la ONP? Yo. Lamentablemente los sucesores gobiernos no la aumentaron y eso ha causado mucha miseria en la población madura del Perú. Muchas gracias. Señora Fujimori. En el tema de la lucha contra la pobreza, el tema de los servicios básicos y el agua específicamente es un tema fundamental. ¿Cómo creerle, señor Kuczynski, que usted va a trabajar por el tema del agua, aunque dice que tiene su ONG, si cuando fue primer ministro durante el gobierno del señor Toledo, usted se opuso al proyecto de agua Marca 2? Y por esa razón es que nuestra capital no tiene agua. Le pregunto, si no pudo con Lima, ¿cómo va a ser con el resto del país? Señor Kuczynski. El proyecto Marca 2 tenía defectos que se ventilaron con el contratista Odebrecht en un arbitraje que ganó el Estado. Esa no es la razón del problema de agua en el Perú. Yo le quiero decir que estuve en el Cusco hace 2 días, una recepción cálida, apoteósica, y el único elemento distorsionador fue un grupo de gente de Fuerza Popular enviada ahí a malograr nuestro evento. Yo lo acepto, así es, pero así no debería ser el Perú. Ahora, yo le digo una cosa. ¿Cuál es el plan de Fuerza Popular para reducir la pobreza? ¿Cómo lo van a hacer? Eso no está claro. Yo creo que es fundamental aclarar eso para el bien de todos los ciudadanos del Perú. Señora Fujimori. Muy bien, eso lo voy a contestar cuando me den mis 3 minutos de tiempo, pero yo quisiera saber si es que usted piensa resolver el tema de la pobreza planteando un gobierno centralista, con la creación de más ministerios. Usted además ha sacado una publicación hace 9 días comprometiéndose a desarrollar el agro. ¿Usted cree que el agro se desarrolla a través de publicaciones en los diarios escritos? Le pregunto, ¿sigue usted creyendo en la política del chorreo, ya que usted ha sido ejecutor de esta política, beneficiando a los más grandes y lo que sobraba, lo que chorreaba, se quedaba para el pueblo? ¿Sigue usted creyendo en esto? Señor Kuczynski. Durante mi paso por el gobierno democrático de Alejandro Toledo, la pobreza que su padre dejó en 54% de la población del Perú bajó a 38% y hoy está en 23%. Eso es lo que hicimos. Entonces, seamos bien claros, cuando heredamos el gobierno, la parte financiera en el año 2001, estábamos en la última lona. El Perú no tenía crédito, el Perú no tenía recursos y logramos revertir la situación en 5 años y estamos hasta el día de hoy con tropiezos, es cierto, en una inmensa mejora. No es lo que pasó en el 97, 8, 9 y 2000 cuando usted era primera dama y al final su padre tuvo que renunciar por fax desde Japón. Muy bien, con esto termina el primer intercambio de este bloque. Educación, reducción de la pobreza y la desigualdad. Exposición de la señora Fujimori, tiene 3 minutos. La candidata soy yo, no es Alberto Fujimori, es Keiko Fujimori. Y yo me quedé en mi país. Jamás me fui por miedo al terrorismo, que eso le quede bien claro, señor Kuczynski. Pero regresando al tema de la educación y la reducción de la pobreza, nuestro país es un país desigual. Casi 7 millones de peruanos son pobres y cerca de 3 millones de familias no cuentan con acceso al agua potable ni desagüe. He sido testigo presencial de cómo en el distrito de Ocros, en Ayacucho, no llegan los programas sociales. He visto la ausencia del Estado desde Curgos, en La Libertad, pasando por Huando, en Huancavelica, y hasta Punchana, en Loreto. Para nosotros, la educación es prioritaria para construir el futuro
y sacar a los jóvenes de la trampa de la pobreza. Con ella generaremos capacidades e inculcaremos valores a nuestros hijos. Mejoraremos la calidad de la educación de los 6 millones de niños y jóvenes que asisten a los colegios públicos. Entregaremos diariamente desayuno y almuerzos escolares para asegurarnos su nutrición y con ello su aprendizaje. Asimismo, entregaremos 2 millones de uniformes escolares, los que serán producidos por nuestros hermanos microempresarios. Este proceso de transformación, los maestros serán verdaderos agentes de cambio. Duplicaremos sus salarios. Además, mejoraremos sus condiciones profesionales con intercambios y becas al extranjero. Nos preocupa también el futuro de nuestros 250.000 jóvenes en edad no escolar, que cada año salen a buscar empleo. Tengo un compromiso con ustedes. No permitiré que caigan en los vicios de las calles, en las redes de la delincuencia. Impulsaré su incorporación al mundo laboral, implementando un instituto tecnológico de cada región, que nosotros lo tenemos inscrito en nuestro plan de gobierno hace tiempo, y que atienda la demanda justamente de cada zona. Asimismo, implementaremos el programa Mi Primera Chamba. Daremos incentivos tributarios a las empresas que contraten más jóvenes para promover el empleo juvenil. Continuaremos con los programas sociales. Trabajaremos con las mujeres de las organizaciones sociales de base, las que se han convertido en espacios de desarrollo personal para las mujeres que los lideran. Para mejorar las condiciones de vida de muchos peruanos, lanzaremos el programa Progreso 100. Llevaremos en una sola intervención títulos de propiedad y servicios básicos a los 100 distritos más pobres de nuestro país. Estas son algunas de nuestras propuestas que van a construir el futuro del Perú. Gracias, señor Kuczynski. Es cierto, aquí en el Perú era bien difícil conseguir trabajo. Y cuando yo me vine de Ocongate del Cusco al Banco Central a pedir un trabajo, me dijeron en el año 59, aquí no necesitamos ideas nuevas. Por eso me tuve que ir del Perú. Y me fui a estudiar y regresé al Perú luego, más tarde. Pero usted, señora Fujimori, me acusa de estar afuera. Usted en los 1000 días que estuvo laborables que estuvo en el Congreso, faltó a 500 sesiones, o sea, la mitad de su tiempo ahí. Y de eso, 223 días fueron por viajes al exterior. Y de esos, la mitad fueron a Estados Unidos. Entonces, seamos claros, nadie es un santo, pero usted tampoco. Señora Fujimori. Usted dijo claramente en Ayacucho, señor Kuczynski, que usted se fue porque el Perú era peligroso, o sea, porque tenía miedo. Y con referencia a las ausencias en el Congreso, le agradezco por la pregunta, porque me permite aclararle a todo el Perú lo sucedido. Es cierto, yo pedí licencia de maternidad 2 veces, porque tengo 2 hijas, Kiara y Kaori, y pedí 2 meses de licencia sin goce de haber para poder culminar mi maestría. Y entonces usted me critica porque he utilizado mi derecho como madre, mi derecho como mujer para poder atender a mis hijas, es muy lamentable. O ahora pretende también quitar la licencia de maternidad como quiere quitar la CTS. Señor Kuczynski. Estamos hablando de educación, pobreza y desigualdad. Yo creo que tenemos que regresar a ese tema que es fundamental, porque el gran problema del Perú hoy es la pobreza y la desigualdad. Si uno está en San Antonio de Esquilache o Huancabamba, sitios que conozco, ahí ve la pobreza. Usted mencionó varios sitios, Patás. El Perú son 1000 valles que están desconectados. Tenemos que conectarlos. Y no es de ninguna manera cierto que nosotros queremos centralizar. Al contrario, el Ministerio de Apoyo a las Regiones lo que busca es descentralizar proinversión para que las inversiones se gesten en las regiones y que cada una tenga un plan de inversiones. Señora Fujimori. Si hablamos de ausencias, también permítame recordarle, señor Kuczynski, desde 1982 a la fecha, más del 50% de los días estuvo usted fuera del país.
Pero regresando al tema de la descentralización, la propuesta que usted ha planteado de crear un ministerio para la descentralización tiene el rechazo de los gobernadores y de los alcaldes. Lo que pasa es que usted no conversa con ellos. Ellos lo que han solicitado es tener un espacio en el Consejo de Ministros que sea ocupado por uno de los gobernadores y otro espacio que sea ocupado por un representante de los alcaldes. Esa propuesta yo la he escuchado y por eso lo haremos realidad en un futuro gobierno nuestro. Muy bien, muchas gracias. Con esta intervención hemos concluido el tercer bloque programático dedicado a educación, reducción de la pobreza y la desigualdad. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos aquí para continuar con el bloque transparencia y lucha contra la corrupción. Le pedimos al público, por favor, guardar silencio. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en la Universidad de Lima. Estamos compartiendo con ustedes el debate presidencial 2016. Antes de continuar, queremos hacer o insistir en una invocación hecha ya al público para guardar silencio y evitar cualquier tipo de expresión que pueda distraer las exposiciones de los candidatos. Es el turno del bloque transparencia y lucha contra la corrupción. Damos el pase a la señora Fujimori por 3 minutos. Construiremos un Estado con instituciones sólidas, transparentes, con procedimientos claros y sencillos, evitando las colas y el secretismo, con funcionarios que rindan cuentas del dinero de los peruanos. Durante mi mandato no habrá espacio para la corrupción. Caiga quien caiga. Tolerancia cero en esta lucha. Es decir, un Estado en el que nadie tenga que pagar una coima para tener una cama de hospital, para evitar una sanción, o la de aquellos que realizan gestiones utilizando su poder para modificar normas y beneficiar a sus amigos en perjuicios de los intereses del país. Somos conscientes que la corrupción es el principal enemigo de los pobres. Quienes recorremos el país y dialogamos con la población, sabemos que cuando hay corrupción no se terminan las carreteras, no se hacen los hospitales, ni tampoco se construyen las obras de agua y de desagüe. La corrupción es enemiga del desarrollo. La única manera de garantizar una verdadera fiscalización del Estado es que los órganos fiscalizadores no dependan del poder político. Crearemos la Procuraduría General de la República, la que será una entidad independiente, para que ésta no esté sujeta a la manipulación política, como hemos visto en este gobierno, donde han sacado a procuradores por incomodidad de los gobernantes de turno. Fortaleceremos al Poder Judicial, la Fiscalía, a la Comisión de Alto Nivel y a la Contraloría. De otro lado, proponemos e instalaremos una mesa de partes únicas para la recepción y gestión de todas las denuncias de corrupción. La población será nuestra principal aliada. Estableceremos un sistema de protección a los denunciantes que hoy callan por temor. Fortaleceremos a la Defensoría del Pueblo para que acompañe con abogados a estos ciudadanos en los procedimientos legales contra funcionarios públicos. Crearemos mecanismos que permitan la participación de toda aquella persona o empresa que quiera contratar con el Estado, publicitando todos los procesos independientemente del valor referencial y otorgándole preferencias a las micro y pequeñas empresas en dichos procesos. Finalmente, reformularemos los sistemas de contrataciones y adquisiciones del Estado priorizando la transparencia. Sé mirar la historia y tengo muy claro qué capítulos no se deben repetir y qué capítulos sí. Señor Kuczynski, tiene un minuto para su pregunta o comentario. Muchas gracias. Nosotros perseguiremos a través de la justicia a la corrupción en todos los gobiernos. Si hay en este, los perseguiremos. Y si hubo en el gobierno de su padre, todavía yo preguntaría si usted pedirá la extradición de sus tíos que viven en Japón y están buscados por la justicia internacional. Y usted todavía tiene la osadía de acusar a mi candidato a vicepresidente cuando él no tiene una sola denuncia en su contra. Otro tema es los cetares.
hablan de la regionalización, pero en el gobierno del cual usted fue primera dama, se eliminaron las regiones que venían del gobierno anterior y se crearon los CETARES con nombramientos a dedo. Finalmente, la licencia de maternidad es 180 días, no 500. Tiempo cumplido, señora Fujimori. Las licencias que se dieron fueron por comisiones, no por días, señor Kuczynski. Deje de mentir y de confundir a la población. Con referencia a los familiares que estén investigados, he firmado un compromiso de honor, que yo jamás interferiré en los procesos judiciales. Y con referencia a su primer vicepresidente, en Piura dije que él tenía 18 denuncias. Permítame rectificarme. Tiene 34. Y no solamente en la región de Moquegua, sino también están llegando denuncias de Puno y de Tacna. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Kuczynski? Señor Kuczynski. Lo que tengo que decir al respecto es que ninguna de esas denuncias subsiste. Todas han sido eliminadas por el Poder Judicial. Ni hay ni una sola sentencia contra él ni contra mi candidata a vicepresidenta. Mientras que usted, señora Fujimori, tiene un vicepresidente que está siendo cuestionado en estos días, como ya lo hemos mencionado, tiene un secretario general de su partido que todavía figura en la SUNAT al día de hoy como el responsable ante la SUNAT de su partido. O sea, todas esas son lindas palabras, cosas muy bonitas, pero nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es la máscara. Nada más, la corrupción sigue ahí y eso es lo que nos preocupa. Señora Fujimori. Quiero señalar que el señor Klimper ha dado la cara y, como dije anteriormente, él de manera transparente entregó toda la información. Su primer vicepresidente tiene muchas denuncias muy serias y graves, no solamente en la región de Moquegua. No esconda la verdad, señor Kuczynski. Y si quiere hacer referencia a su candidata a la primera vicepresidencia, pues muy bien, le recordaremos la acusación que tiene ella, señalada claramente por uno de sus congresistas, en la que señala que ella tiene responsabilidad política por los sucesos ocurridos en Bagua. Este 5 de junio no solamente los peruanos vamos a ir a votar, sino se celebra un año más de este terrible episodio en las que 34 personas perdieron su vida. Y aquí está, claramente señala el informe del señor Guido Lombardi. Tiempo cumplido, finaliza el primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora tenemos la exposición del señor Kuczynski por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. En el Perú hoy tenemos una ola de criminalidad que ha subido a toda velocidad en los puertos del país, en Chimbote, en Trujillo, en Chiclayo, en Pisco y sobre todo en el Callao. ¿De dónde viene esto? Esto viene de los 3 jinetes de la apocalipsis que andan juntitos, que son el narcotráfico, la corrupción y el crimen. Esos 3 andan juntos y eso explica mucho de lo que está ocurriendo ahora. Por eso es absolutamente fundamental deslindar con el narcotráfico, no tener ninguna asociación con el lavado de dinero. Lamentablemente, señora Fujimori, sus congresistas electos, 11 están siendo investigados por lavado de activos, de los cuales 5 están siendo investigados por conexiones del lavado de dinero con el narcotráfico. Eso es gravísimo, porque eso nos dice que en los próximos años corremos el riesgo aquí de tener un narcoestado donde matan para aspirar su droga, donde la droga corrompe a los jueces, a la policía, a la aduana. Tenemos que ser muy vigilantes, espero que usted lo sea. Necesitamos un sistema nacional anticorrupción que sea muy claro y que declare la imprescriptibilidad, una palabra un poco larga, de los crímenes de corrupción. La ficha limpia y la muerte civil, los que son acusados de corrupción y sentenciados no deben volver a estar en política.
Eso es absolutamente fundamental. Si no, vamos a ir por el camino de México. Miren lo que ha pasado en México. En México pusieron al ejército en las calles. ¿Y a dónde están? Miles de muertos, la droga rampante, el crimen rampante. Eso no queremos. Queremos algo mucho más que tenga dientes para impedir esto. La unidad de inteligencia financiera debe ser fortalecida y debe tener la facultad de abrir las cuentas de los que están acusados de corrupción. No se exonerará a nadie. Nosotros vamos a ser implacables en eso. Eso es lo que yo quiero decir porque es mi convicción de que es la única forma de luchar contra la corrupción, matar a ese trío del apocalipsis que está arruinando a varios países. Señora Fujimori. Yo rechazo tajantemente las afirmaciones del señor Kuczynski en la que señala que Fuerza Popular tendría algún vínculo con el narcotráfico. Pero bueno, si quiere hablar de este tema, yo quisiera preguntarle, porque cuando usted fue ministro de Economía y Finanzas, firmó un decreto de urgencia facultando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgue nuevos permisos de vuelo con carácter excepcional a favor de aquellas empresas de servicio de transporte aéreo nacional e internacional. Un decreto de urgencia con nombre propio para beneficiar a Fernando Ceballos, un sentenciado por narcotráfico. Usted firmó este decreto, señor Kuczynski, luego que en Estados Unidos le habían denegado ya los permisos a este señor. ¿Esto es un narcolobby? Señor Kuczynski. Hablemos de eso. En el Perú, Aerocontinente era la línea que dominaba el mercado. Se paró gracias a las intervenciones y los informes de la DEA. Pero iba a parar de un día para otro. ¿Qué íbamos a hacer? No iba a haber más transporte en el Perú. Entonces se le dio un régimen transitorio de un mes con un seguro de vuelo que se consiguió en el mercado internacional. No es que hayamos dicho que podía seguir Aerocontinente, al contrario, ese señor está en la cárcel hoy y hemos hecho todo lo necesario para la limpieza. Señora Fujimori. Bueno, qué bueno que reconozca que le dieron una norma especial, un decreto de urgencia justamente para ellos. Estábamos hablando de corrupción, usted la semana pasada me trajo este libro, pero qué raro que ya no lo menciona. ¿Será porque en la página 404, señala en el primer párrafo, el gobierno militar asumió poderes legislativos e incluso judiciales para denunciar, acusar y procesar a varios exministros por corrupción, en relación al escándalo de la IPC? Y señala en la parte de abajo Pedro Pablo Kuczynski. Señor Kuczynski. Sí, muy interesante, ¿no? La verdad es que eso es mentira, porque ese proceso terminó en la Corte Suprema del Gobierno Militar exonerando a todos los ministros y funcionarios que supuestamente le hubieran regalado divisas a la IPC. Había un régimen cambiario que se llamaba el sistema de certificados de cambio y los que exportaban tenían más acceso a eso. La IPC en ese momento era lamentablemente la principal exportadora del Perú. Todo fue ventilado en el sistema judicial del propio gobierno militar. Tan es así que el gobierno militar terminó pagándole a la IPC cuando decía que la IPC le debía a ellos. Es uno de los grandes escándalos, una de las grandes mentiras, y esto que está en una nota al pie del libro refleja los hechos nada más. Hemos concluido este cuarto bloque dedicado a los temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Muy bien, vamos a seguir, pero tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a volver con el bloque dedicado a seguridad ciudadana y orden interno. Presidencial 2016 y el bloque que sigue está dedicado a los temas de seguridad ciudadana y orden interno. Señor Kuczynski, 3 minutos. Muchas gracias. La inseguridad está creciendo en el Perú. Tenemos que cambiar. La primera cosa que tenemos que hacer es invertir suficientes recursos
en la lucha contra la inseguridad. Hoy, el Ministerio del Interior más los serenazgos apenas representan 2% del Producto Bruto, apenas 2%, o sea, casi nada. Tenemos que aumentar esa suma. ¿En qué lo vamos a aumentar? En mejorar los sueldos de la policía pensionables, hoy reciben bonos no pensionables, en limpiar la policía de los malos elementos, ciertamente hay ellos. Vamos a pedir una reforma del Poder Judicial, cambiando las normas del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elige a los jueces que los ratifica en sus cargos. Tenemos que tener penas acumulativas en las sentencias por violación, por matanzas, por crímenes, por corrupción, acumulativas. No solo haces una sentencia de 20 años y las otras cosas de las cuales te acusan, como es el caso de su padre, por ejemplo, no se incluyen en esa pena acumulativa. Debe ser acumulativa. Necesitamos cárceles productivas. Hoy tenemos 77.000 personas encarceladas. La capacidad de las cárceles es solo 30.000. Necesitamos construir nuevas cárceles y sacar de las cárceles a los jóvenes que han hecho pequeñas cosas y que salen de la cárcel como de escuelas del crimen. Tienen que aprender un oficio ahí para poder reubicarse en la sociedad. El ejército en las calles, como lo dije hace un rato, no ha funcionado en México. Lo que sí funciona es tener buena inteligencia. Los gobiernos anteriores, incluyendo este, han desmantelado el sistema de inteligencia policial. Tenemos que revivirlo. Es la única forma de saber qué cosa pasa en las mafias, qué cosa pasa en la droga, qué cosa pasa en los puertos, qué cosa pasa en nuestro país que está afectando de una manera tan sangrienta a la seguridad ciudadana. Y necesitamos en cada barrio una comisaría, un puesto policial, necesitamos apoyar la coordinación del serenazgo con la policía. Señora Fujimori. Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana hay que conocer la realidad, pero también hay que tener firmeza en las decisiones. Le pregunto, señor Kuczynski, ¿qué garantía tenemos los peruanos que usted va a tomar estas decisiones si cuando tenía un poco de temor por la época del terrorismo se fue de nuestro país? ¿Qué garantías tenemos que no se vuelva a ir? Señor Kuczynski. Yo no quiero entrar en discusiones por qué me fui del país. A mí me encarcelaron y me fui del país con el gobierno militar. Y cuando fui ministro de Belaunde, en una época muy difícil, tuve una buena oferta de trabajo en el exterior, igual que centenares de miles de peruanos que se fueron a buscar trabajo en el exterior. Yo le preguntaría, señora Fujimori, ¿cómo explica usted que en un almacén del cual su hermano es socio se ha encontrado droga en cantidades importantes? ¿Cómo es posible que usted haya firmado un acuerdo de colaboración con el único grupo en construcción civil que es conocido como extorsionador? Señora Fujimori. Con referencia al negocio de mis hermanos, como en todo negocio de logística en nuestro país, a veces es atacado por el narcotráfico. Y por eso tenemos que ser confrontacionales en la lucha contra este flagelo. El respaldo que he recibido de algunos grupos de construcción civil lo agradezco infinitamente. Pero, señor Kuczynski, estamos en el tema de seguridad. Yo me pregunto si usted no piensa convocar a las Fuerzas Armadas, si usted no piensa motivar a nuestra Policía Nacional, que se ha sentido afectado con la eliminación del 24x24, ¿cómo poder confiar en su grupo político si cuando la señora Mercedes Arauz fue ministra de Economía se negó al aumento de sueldos de policías y de los miembros de las Fuerzas Armadas? Señor Kuczynski. Nosotros no aceptamos pactos con extorsionadores.
Sí tenemos un fuerte apoyo de la construcción civil, con la cual hemos tenido varias reuniones. Lo que necesitamos aquí es limpieza absoluta y transparencia frente a los problemas de corrupción que están llevando a la inseguridad ciudadana. La conexión con el narcotráfico es demasiado evidente en la sociedad en el Perú hoy. Tenemos que impedir eso. Y la única forma de hacerlo es transparentando y ayudando a las áreas como el BRAEM a que desarrollen alternativas que sean mejores para ellos, más seguras, más productivas. Agradecemos a ambos. Finaliza el primer intercambio de este bloque. Ahora comenzamos con la señora Fujimori con su exposición por 3 minutos. Sus convicciones en la lucha contra el narcotráfico, señor Kuczynski, debió acordarse antes de firmar un compromiso con el señor Nelson Palomino. Sentenciado, un hombre, además, en la que usted le da flexibilidad directamente al narcotráfico. Regresemos al tema de seguridad. Vamos a acabar, por supuesto, con la impunidad para recuperar la tranquilidad. Para retomar el control de las calles necesitamos más efectivos policiales patrullando cada ciudad. A la Policía Nacional, a través de los años, se le ha venido asignando funciones como el tránsito, vigilancia de servicios públicos y establecimientos penales. Estas nuevas tareas han ido alejando a nuestra policía de las responsabilidades constitucionales para los cuales fue creada: la investigación, prevención e inteligencia. Nosotros realizaremos una redistribución de estas funciones con la finalidad de concentrar los esfuerzos y recursos en la pronta recuperación del orden interno. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para custodiar instituciones públicas. Para la dirección del tránsito convocaremos a los serenos. Reubicaremos a los policías que realizan labores administrativas, liberando así por lo menos a más de 10.000 policías. Sin embargo, eso todavía no es suficiente. Por eso cubriremos el déficit de personal policial con tecnología que nos permita el monitoreo de la ciudad a través de un sistema que integre las fuerzas del Estado. En este esfuerzo trabajaremos junto con los alcaldes. Es importante también precisar que la deficiente seguridad ciudadana va más allá del número de efectivos policiales. Hace falta también articular el trabajo de la policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE para poder reducir con eficacia las tasas delictivas. Así evitaremos lo que con indignación hemos visto hace pocos días en nuestra capital, en la que 5 peligrosos marcas fueron liberados por falta de liderazgo del Poder Ejecutivo. Trabajaremos con la población organizada, juntas vecinales, rondas campesinas, comités autodefensas, quienes nos ayudarán en la prevención y en la identificación de los delincuentes. Finalmente, quiero hacer un público reconocimiento a la deuda que tiene la sociedad y el Estado con nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con esos miles de discapacitados, de huérfanos y de viudas, víctimas de la violencia terrorista. Para ellos, mi solidaridad y mi compromiso personal de asumir las reparaciones y de solucionar la problemática de sus pensiones que hoy los agobia. En un gobierno de fuerza popular enfrentaremos y venceremos la delincuencia con decisión política, con liderazgo y con el respaldo de las fuerzas del orden. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Nosotros no hemos firmado nada con el señor Nelson Palomino, como él mismo lo ha dicho. Hemos simplemente acusado recibo de un documento. Ahora, en el tema de las Fuerzas Armadas y Policiales, yo siempre he apoyado como ministro y ahora en las anteriores campañas y en esta, una mejora de sus remuneraciones y de sus pensiones. Las pensiones que hay hoy no son reajustables, o sea, en 10 años, en 20 años, esas pensiones van a valer muy poco. Es algo que tenemos que cambiar y yo estoy dispuesto a hacerlo sin duda alguna, no me temblará la mano en hacerlo. Pero tenemos que equipar a la Fuerza Armada en el Perú. La Fuerza Armada representa hoy menos del 1% del producto. Con eso no vamos a defender nuestras costas ni nuestras fronteras. Muchas gracias, señora Fujimori.
Bueno, es difícil creerle cuando tiene dentro de su equipo a la señora Mercedes Arauz, que se negó a hacer estos aumentos. Pero con referencia al tema de seguridad, para nosotros es fundamental incrementar el número de cárceles. Para eso construiremos 2 tipos de cárceles. Penales factorías, para los jóvenes que cometen un delito por primera vez. A ellos se les preparará y se pondrán talleres productivos para que puedan reinsertarse realmente a nuestra sociedad. Y para los delincuentes más peligrosos, cárceles 4.000. Construiremos 5 cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades, y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos, a los violadores, a los marcas, a los secuestradores. Yo me comprometo a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. Señor Kuczynski. Bueno, es un decir que en Chayapalca se van a desconectar los criminales. Yo creo que eso es crueldad. Yo creo que tenemos que tener cárceles fuera de las ciudades. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Tenemos que hacer un experimento con 2 cárceles concesionadas a ver si funciona o no, porque tenemos un déficit para 40.000 reos encarcelados hoy que están empaquetados como sardinas y que están generando más crimen cuando salen. Eso es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos, obviamente, mejorar nuestro sistema judicial, nuestra fiscalía, nuestro Ministerio Público, para que se ocupe de estas cosas de una manera transparente. Y yo en eso soy absolutamente intransigente, mejorar el Poder Judicial. Señora Fujimori. La propuesta nuestra es construir en total 20 cárceles, porque somos conscientes que será fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero también es importante resaltar las diferencias que hay entre mi contrincante y quien habla. Porque dentro del equipo del señor Kuczynski se encuentra el señor Gino Costa, que durante el gobierno del señor Toledo dieron beneficios penitenciarios para liberar terroristas. Y esto es muy lamentable. Lamentamos que a estos terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país, hoy estén libres. En un futuro gobierno de Fuerza Popular, así como derrotamos al terrorismo, tendremos la capacidad de derrotar a la delincuencia. Gracias a ambos candidatos. Hemos concluido este quinto y último bloque programático que ha estado dedicado a los temas de seguridad ciudadana y orden interno. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hacer el bloque ciudadano, donde los candidatos van a responder preguntas realizadas por distintos ciudadanos que hemos recogido y seleccionado. Así que volvemos en unos momentos. Continuamos desde aquí, desde la Universidad de Lima, con el debate presidencial y vamos a pasar ahora al bloque ciudadano. En efecto, del 16 al 22 de mayo los ciudadanos, a través de la campaña Pregúntale a tu candidato, pudieron formular sus preguntas a través de www.votoinformado.p. Se recibió un total de 1.678 preguntas a lo largo de la semana pasada que tienen relación con los bloques programáticos aquí tratados. Ninguno de los candidatos supo de antemano qué pregunta iban a responder o van a responder ahora. Así es, vamos a leer la pregunta y luego, por sorteo y por orden establecido, responderán ambos a la misma pregunta. Y la primera es la siguiente. Pese a los grandes esfuerzos contra la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal, que siguen fuertemente latentes en el Estado, corrompiendo hasta a los partidos políticos, ¿qué medidas tomaría para combatir esto? La pregunta es de Renzo Jesús Vázquez Villacorta de Lima. Señora Fujimori. ¿Para mí? Sí. Antes quisiera hacer una precisión. El señor Kuczynski dijo que es una crueldad mandar a los delincuentes a penales como Chayapalca. Yo creo que es una crueldad matar a una persona por robar un celular. Así es que sí creo que ese tipo de delincuentes tienen que irse muy lejos, a penales como Chayapalca. Con referencia a la pregunta del ciudadano, combatir el narcotráfico será uno de los principales objetivos de Fuerza Popular. Y lo que tenemos que hacer es implementar el modelo que se utilizó en la región de San Martín, llevando tecnología, acompañando a los agricultores en su reconversión de cultivos, ayudándolos, por ejemplo, construyendo CITES, centros tecnológicos de café y de cacao, pero sobre todo con presencia del Estado,
ayudándolas a encontrar nuevos mercados y, por supuesto, con la construcción de carreteras que les permita sacar sus productos. Este ha sido nuestro mensaje en el Braen y agradezco infinitamente a toda la población. Tiempo vencido, señor Kuczynski. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad la señora Fujimori va a luchar contra la tala ilegal, el narcotráfico, cuando tiene 11 congresistas electos que están investigados por lavado de dinero? ¿Con qué autoridad? Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es generar trabajo en todo el Perú. ¿Por qué hay 1 millón de mineros artesanales y algunos ilegales e informales? Porque no hay otras alternativas de trabajo. Por eso tenemos que tener un plan económico fuerte que les dé trabajo. Y es lo mismo con la tala ilegal. Es gente que no tiene otras alternativas y tenemos que darles alternativas. No basta con disparar para matarlos. Eso no soluciona nada. Lo que tenemos que darles es otras oportunidades. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 2. Es la siguiente. ¿Qué mecanismos emplearía para trabajar por la seguridad ciudadana y el orden interno sin afectar el Estado de Derecho y los principios democráticos? La hizo Jenner Ego Preciado Dioses desde Tumbes. Es el turno del señor Kuczynski. Lo que tenemos que hacer es analizar bien por qué tenemos este auge del crimen hoy en las ciudades, sobre todo portuarias del Perú. 138 distritos de los 1.850 distritos que tenemos en el Perú explican el 80% de la criminalidad. Y una parte importante de esos 138 son lugares en la costa por los cuales transita la droga. Entonces, si queremos parar la ola, tenemos que estar bien conscientes de a dónde pararla. No es simplemente una cosa de generalidades. Hay que enfocarse en los puntos neurálgicos y esos puntos neurálgicos están ahí. Señora Fujimori. Seremos muy respetuosos del Estado de Derecho y de los principios democráticos, pero la Constitución claramente señala que si hay una emergencia, se pueden tomar medidas de emergencia y esto significa que podremos convocar a las Fuerzas Armadas de ser necesario. Y a mí no me temblará la mano tomar esta decisión. Pero por otro lado también es importante señalar que los delincuentes que cometen un delito, automáticamente el Estado les pone un abogado y las víctimas no. Este es el drama que escuché hace algunos meses de la familia Janampa Andrada. Yo lamento muchísimo que el Estado no acompañe a las víctimas. La propuesta de Fuerza Popular es ayudarlos con un abogado a las familias que menos tienen. Muchas gracias. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué estrategias implementará para reducir la desnutrición crónica infantil a menos del 10% y la anemia a menos del 20%? La pregunta la hace Ariela Arana Pozo desde Ancash y el turno es para la señora Fujimori. Sobre todo hay que identificar las zonas donde la incidencia de anemia y desnutrición crónicas son más altas y estas están sobre todo en la sierra de nuestro país. Es fundamental utilizar y enseñarle a las madres de familia la utilización de los 5 tipos de alimentos que nutren a nuestros hijos. Tendremos que dotar de agua y desagüe a las familias, porque el agua potable ayuda a los niños a prevenir de las diarreas, que es la causante número 1 de la desnutrición crónica. Tenemos que hacer campañas de lavados de mano para nuestras familias y, por supuesto, empoderar a las postas médicas para que a través de ellos podamos enseñar a nuestras mamás a utilizar las chispitas para prevenir la anemia a nivel nacional. Su respuesta, señor Kuczynski. Mi padre fue un médico de salud pública y trabajó años en temas como este. Es un tema no solo de recursos, sino de organización. Un chiquito, una chiquita en la sierra, como menciona la señora Fujimori, ¿cómo se va a atender? Un lugar lógico es el colegio, el centro de educación inicial,
el puesto de salud. Lamentablemente muchos de nuestros puestos de salud están desatendidos. Entonces tenemos que usar los colegios como centro de atención médica. Todos los chicos que van ahí tienen que tener su vacuna, tienen que tener un desayuno, tienen que tomar sus chispitas, como se dijo, tienen que ser atendidos en un sistema. Ahora, ¿qué pasa durante las vacaciones? Eso requiere otro tipo de organización que propondremos. La cuarta pregunta de este bloque es la siguiente. ¿Qué sector económico impulsará para el desarrollo sostenible en su periodo, tomando en cuenta la desaceleración económica de los principales países importadores de nuestros productos? La pregunta es de Freddy Brian Carrasco Fernández de Lima y la responde en primer lugar el señor Kuczynski. Vivimos en un mundo turbulento. Tenemos que estar prevenidos. La primera cosa que podemos hacer, que yo le pediré al presidente de China cuando venga aquí a la PEC, es industrializar nuestro cobre. Estamos exportando tierra, concentrado. Antes, cuando yo era ministro de Energía y Minas, exportábamos 70% de cobre industrial. Hoy solo 30%. Tenemos que poner más fundiciones, refinerías. 2, tenemos que diversificar nuestra economía, como mucho se ha dicho. Turismo. Podemos duplicar el turismo. Por ejemplo, en Cusco se está promoviendo el aeropuerto de Chincheros. Tenemos que hacerlo. Tenemos que promover los grandes proyectos de riego que van a permitir que nuestras exportaciones agroindustriales aumenten, sigan aumentando como ha sido el caso. Señora Fujimori. Nosotros, a diferencia del contrincante que quiere favorecer a las grandes empresas, como dice Elmer Cuba, a 9.300 grandes empresas que sobre todo se encuentran en la capital, nosotros creemos que el principal motor del desarrollo está en la micro y pequeña empresa, en los emprendedores, en ese más de 1.600.000 emprendedores que a nivel nacional con tanto esfuerzo salen adelante. Para ellos les ofrecemos IGB justo y ofrecemos tributación cero los 2 primeros años. También creemos que es fundamental promover la infraestructura productiva e infraestructura social. Y para eso utilizaremos no solamente nuestros presupuestos, sino también, de ser necesario, el Fondo de Estabilización Fiscal. Vamos a pisar el acelerador del crecimiento. Gracias a ambos candidatos, gracias también a quienes enviaron sus preguntas para este bloque, que termina de esta manera. Nosotros hacemos una pausa ahora, pero regresamos con el mensaje final de ambos candidatos. Seguimos en el tramo final ahora de este debate presidencial 2016 desde el Zoom de la Universidad de Lima. En este bloque final los candidatos tendrán 2 minutos para hacer una alocución final. Y vamos a empezar, según un sorteo y acuerdo, con la señora Fujimori. Adelante. Hace 5 años me comprometí a seguir trabajando con ustedes y he cumplido mi promesa con especial empeño. Han sido años duros por la confrontación constante con un gobierno que no honró su palabra y dio la espalda a quienes confiaron en él. Pero también han sido años maravillosos, años muy apasionantes y, por supuesto, exigentes en mi vida. Ha sido un privilegio conocer a compatriotas de todas las regiones. Recuerdo nuestras reuniones con los agricultores de La Yarada en Tacna, con los dirigentes de las juntas de regantes en Trujillo o en la selva con los hermanos Bora en Padrecocha. Tengo grabada en mi mente esas miradas de esperanza, esas voces pidiéndome que no me olvide, esas manos extendidas para darme su apoyo. Así, año tras año, he ido sellando un compromiso de honor por un cambio que los incluya, que incluya a los peruanos como tú, de distintas provincias y ciudades de nuestro país. Nos acercamos al final de esta campaña y en este último tramo, algunos recurrirán a la violencia, al insulto, a la mentira o a la difamación. Yo seguiré viajando, escuchándote, llevando nuestro mensaje de futuro, de seguridad, de cambio y de esperanza. Tengo la fuerza para trabajar por un país reconciliado, más moderno, más humano, más justo. Estoy preparada, estoy lista.
Sabemos lo que queremos hacer. Tenemos la capacidad, la fuerza y la decisión política para llevar adelante de los cambios, estos cambios que el Perú necesita. Causachum Perú. Mensaje final. Se ruega al público, por favor, mantenerse en silencio. Se insiste en esto, por favor. Vamos a escuchar el mensaje final del señor Kuczynski. Señor Kuczynski, por favor. Nuevamente, muy buenas noches. Quiero ser presidente de nuestro Perú por dos razones fundamentales. La primera es para servir a los peruanos. Quiero dejar un país próspero, donde se elimina la desigualdad, donde las pequeñas empresas y todos tienen trabajo. Tengo otra razón. Quiero defender la democracia. Es lo único que funciona. Los regímenes dictatoriales no funcionan. No más Grupo Colina, no más esterilizaciones forzosas. Tenemos que cerrar el camino a candidatos que tienen corrupción, que no son transparentes. Eso es fundamental. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Lo hemos visto con el señor Joaquín Ramírez y el señor José Klimper. Eso no es un buen augurio para un gobierno de la señora. ¿Cómo has cambiado, pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma. Silencio, por favor. Rogamos al público. Yo creo en la libertad. Estoy convencido que ahora esta libertad está en grave riesgo en el Perú. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos. Hasta la última mesa, hasta el último voto. ¡Viva el Perú! Silencio, por favor. Rogamos al auditorio poder continuar con esta transmisión. Rogamos orden en el auditorio. El debate ha llegado al final. Queremos agradecer de forma especial a los candidatos a la presidencia. El Perú los ha escuchado. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, de IDEA Internacional, del Consorcio de Investigación Económica y Social, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, TV Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y la Universidad de Lima, agradecemos, repetimos, a los candidatos a la presidencia de este histórico debate y también a los televidentes que tendrán, por supuesto, mayores elementos para emitir un voto informado. E insistimos en pedir orden al auditorio porque esto también es un programa televisado que va a toda la ciudadanía. También los invitamos a visitar el portal www.votoinformado.pe, donde podrán encontrar información completa sobre los candidatos. Este 5 de junio esperamos la participación de toda la ciudadanía para elegir a quien ocupará un cargo absolutamente decisivo en nuestro país, la presidencia de la República. Así que les agradecemos mucho y pido un aplauso para los dos candidatos. Gracias por su participación. Queremos invitarlos, por favor, para la foto oficial y para que se estrechen la mano al final y dar por terminado este evento. Esperado debate presidencial con miras puesta a la segunda vuelta electoral. Han sido 125 minutos, propuestas de ambos candidatos, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori.